Mi esposa infiel me dejó por su entrenador. Ahora busca la mitad de todo, pero está en un estado de shock que jamás imaginé que experimentaría. Nunca imaginé que acabaría compartiendo mi historia aquí, pero aquí estoy. Soy un contador de 35 años, y he trabajado en una empresa local durante casi una década. Siempre he sido una persona práctica y sensata, lo que, supongo, me ha ayudado a mantener la calma durante esta tormenta. Estoy casado con Katy, de 33 años. Llevamos juntos unos 5 años, de los cuales 2 hemos sido esposos. Mirando hacia atrás, quizás sea una bendición que Katy no haya trabajado desde nuestra boda. Ella solía estar en marketing, pero decidió tomarse un tiempo para concentrarse en nosotros. Yo creía que podría mantenernos a ambos, así que no me preocupé demasiado. Teníamos una casa y una cuenta de ahorros decente, nada lujoso, pero lo suficiente para vivir cómodamente. Katy ha estado en casa la mayor parte del tiempo, pero en las últimas semanas, las cosas empezaron a cambiar. No puedo precisar el momento exacto, pero comenzó a actuar distante. Pasaba más tiempo fuera con amigos o en el gimnasio y se volvió menos cariñosa, poniéndose a la defensiva cuando le preguntaba qué pasaba. Al principio, pensé que solo era estrés o una mala racha en nuestro matrimonio, pero a medida que pasaron las semanas, sentí que algo no estaba bien. Una noche, mientras Katy estaba en la ducha, su teléfono vibró con un mensaje. Por pura curiosidad, lo miré, era de alguien llamado Derek. Al principio, no le di mucha importancia, pero algo en el mensaje que decía "no puedo esperar a verte mañana, nena" me hizo abrirlo. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Katy había estado viéndolo, su entrenador en el gimnasio, durante meses. Los mensajes eran explícitos y llenos de planes para un futuro que claramente no me incluía. Me quedé paralizado, mirando el teléfono, sin poder creer lo que estaba leyendo. La mujer en la que había confiado, mi pareja, me estaba traicionando. En lugar de sentir enojo o tristeza, me sentí entumecido. Quizás era el shock, o tal vez mi naturaleza pragmática se impuso, pero sabía que tenía que confrontarla. Cuando salió del baño, le entregué el teléfono y le pedí que fuera honesta. Primero trató de negarlo, diciendo que era solo una broma, pero cuando le leí los mensajes, se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo. Quiero un divorcio, dijo, sin remordimiento, sin disculpas, como si no le importara en absoluto. Admitió que había estado viendo a Derek y que ya no era feliz en nuestro matrimonio. Lo que realmente me sorprendió fue su siguiente declaración: quiero la mitad de todo. Quería dividir nuestros bienes, la casa, nuestros ahorros, todo lo que habíamos construido juntos. Incluso sugirió que se lo merecía porque había sacrificado su carrera para apoyarme. No podía creer su desfachatez. Mantuve la calma, tal vez porque ya me había desconectado emocionalmente, o porque en el fondo sabía algo que ella ignoraba. Le dije que si quería el divorcio, no lucharía por ello, pero que se llevaría menos de lo que pensaba. Katy parecía sorprendida, probablemente esperando una pelea emocional, pero no estaba dispuesto a darle esa satisfacción. Lo que ella no sabía, y que no sentí necesidad de revelar, era que casi todos nuestros activos estaban a nombre de mi padre. Mi papá, un hombre astuto, me aconsejó hace años poner todos mis bienes a su nombre como una salvaguarda en caso de problemas futuros. En ese momento, lo vi como una decisión inteligente. Así que cuando Katy exigió la mitad de todo, supe que no obtendría lo que esperaba. En mi nombre solo había una modesta cuenta bancaria, un coche y algunos activos menores, ya que la casa y la mayor parte de mis ahorros estaban bajo el control de mi papá. Decidí proponer que manejáramos el divorcio de manera amistosa. Pensé que sería más fácil y menos costoso. Ella aceptó, creyendo que se llevaría una parte significativa de mis bienes. Poco sabía que había estado preparando esto con mi padre durante años. Cuando comenzó el proceso de divorcio, informé a mi papá, quien comprendió la importancia de mantener todo en secreto. Consultamos a un abogado para asegurarnos de que todo estuviera en orden. El primer paso en el proceso fue la divulgación de activos, que, como pueden imaginar, no salió como Katy había planeado. Ella podía exigir lo que quisiera, pero la realidad era que no había mucho en mi nombre para que se llevara. Todo lo preparé de acuerdo con lo que exige la ley, pero cuando Katy se dio cuenta de la escasa información que había en realidad sobre mis activos, la sonrisa confiada de su abogado comenzó a desvanecerse. En ese momento, noté que ambos parecían confundidos, tal vez incluso sospechosos, pero no había mucho que pudieran hacer al respecto. Todo lo que proporcioné era veraz y no había activos ocultos. En ese instante, Katy comenzó a reprocharme, acusándome de mentir. Sin embargo, como ya mencioné, presenté todo lo que tenía. Tras un intercambio de acusaciones y voces elevadas, decidí irme, sugiriendo que discutiríamos cuando ella estuviera más tranquila. Ahora aquí estoy, recurriendo a Reddit porque no estoy seguro de si he manejado esto correctamente. Así que, Reddit, soy el idiota por aceptar darle la mitad de lo que es mío.
sabiendo que en realidad no está recibiendo nada cercano a lo que esperaba? Actualización 1. Las cosas se han intensificado después de la divulgación inicial de activos. Katy estaba en estado de incredulidad y claramente pensó que estaba ocultando algo. Pasó gran parte del tiempo acusándome y regañándome. La expresión de su rostro al ver los modestos números en el papel no fue nada alentadora. No tardó mucho en exigir una investigación más exhaustiva. Katy no dejaba de preguntar dónde estaba el dinero, la casa, las inversiones, los ahorros que asumía que había escondido. No podía creer que, después de años de matrimonio, no había más. Su abogado rápidamente contrató a un contador forense, con la idea de que podría haber guardado dinero en cuentas ocultas. Al principio, me sentí un poco nervioso, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque sabía que esto solo prolongaría el proceso. Sin embargo, después de hablar con mi abogado y revisar todo de nuevo, me di cuenta de que no había nada que pudieran encontrar legalmente. Todo lo que había reclamado era 100% preciso y no había rastro que los llevara a activos en mi nombre. A medida que la frustración se acumulaba en el rostro de Katy, ella intentó argumentar que había contribuido significativamente a mi carrera y a nuestro estilo de vida. Afirmaba que, al quedarse en casa y administrar el hogar, me había permitido concentrarme en mi trabajo y avanzar en mi carrera. Aunque admito que su apoyo fue útil en ocasiones, no era como si estuviera dirigiendo una empresa Fortune 500, soy un contador de nivel medio y mi trabajo ha sido bastante estable durante años. No hubo ningún aumento meteórico de mis ingresos que ella pudiera señalar como un logro conjunto. Katy también intentó enfatizar que había sacrificado su propia carrera en marketing para apoyarme, pero la verdad es que no había trabajado mucho antes de decidir quedarse en casa, y esa decisión fue algo que ella eligió por su cuenta. Su abogado intentó pintarme como alguien que se benefició de sus sacrificios, pero no había mucho que respaldara esa afirmación. En un momento, incluso intentaron involucrar a mis padres, queriendo demostrar que habían estado dándome dinero por debajo de la mesa o que había estado ocultando activos con su ayuda. Esto me enfureció, ya que mis padres no tenían nada que ver con esto. Afortunadamente, mi abogado pudo detener esos intentos rápidamente. A medida que el proceso de divorcio se prolongaba, Katy se volvió cada vez más desesperada. Decidió tomar cartas en el asunto, y si no podía conseguir lo que quería a través de los tribunales, comenzó a arruinar mi reputación de otras maneras. Empezó a contarle a nuestro círculo social que había estado ocultándole dinero y que había sido financieramente abusivo durante nuestro matrimonio. No podía creer las mentiras que estaba difundiendo. Escuchaba de amigos en común cómo decía que la estaba dejando con nada y cómo había manipulado su percepción de que teníamos más de lo que realmente teníamos. Incluso recurrió a las redes sociales, haciendo comentarios vagos pero punzantes sobre parejas narcisistas y traiciones. Algunas personas se pusieron de su lado, como suele suceder, pero la mayoría de nuestros amigos sabían que no era el tipo de persona para hacer algo así. Era frustrante verla tratar de arruinar mi reputación solo porque las cosas no iban a su manera. Sin embargo, traté de no dejar que me afectara. Sabía la verdad y las personas que realmente importaban también la conocían. Mientras Katy estaba ocupada llevando a cabo su campaña de desprestigio, yo me aseguraba de que todas mis bases estuvieran cubiertas. Mi abogado y yo estábamos en constante comunicación, recopilando la evidencia necesaria para respaldar mi versión de los hechos. Documenté cada interacción que tuve con Katy, cada exigencia que me hizo, y cada vez que intentó pintarme como el villano. Sabía que, si esto llegaba a los tribunales, esa documentación sería crucial. También comencé a reunir pruebas de su romance con Derek. Aunque el adulterio no siempre influye en los acuerdos de divorcio, quería asegurarme de que quedara claro que ella no era la víctima en esta situación. Tenía capturas de pantalla de los mensajes de texto que intercambió con él, fotos que se habían tomado juntos e incluso declaraciones de algunos de sus amigos que sabían del asunto pero habían permanecido en silencio. No quería humillarla. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Preparándome para el inevitable desenlace, sabía que una vez que la verdad se conociera, no recibiría ni la mitad de lo que esperaba. Así que decidí mantenerme al margen y concentrarme en mi trabajo y en mi propia vida. Asegurándome de que todo estuviera listo para la siguiente fase del divorcio, una de las cosas que hacía esta situación aún más interesante era la reacción de Derek. Al principio, cuando Katy le dijo que quería dejarme por él, parecía estar totalmente de acuerdo con la idea. Tenían su pequeña fantasía romántica sobre comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, tan pronto como comenzaron los trámites de divorcio, Derek comenzó a retroceder. Resulta que no estaba tan comprometido con Katy como ella pensaba. Escuché que empezó a tener los pies fríos al darse cuenta de que estar con ella podría significar lidiar con sus problemas financieros. Katy esperaba una gran nueva vida con Derek, pero él no estaba listo para ese compromiso. De hecho, se corrió la voz de que había comenzado a perder clientes en el gimnasio debido al escándalo, ya que la gente no quería trabajar con un entrenador conocido por involucrarse con mujeres casadas. Ahora, Derek ha estado intentando distanciarse de Katy, y ella está comenzando a darse cuenta de que tal vez no era el príncipe encantado que pensaba que sería. Casi me siento mal por ella, pero luego recuerdo todo lo que ha hecho en mi contra. Me siento en conflicto. Por un lado,
Me alegro de haber protegido mis activos y de que Katy no se llevará lo que esperaba, pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir un poco de tristeza. Después de todo, este era mi matrimonio y una vez amé a Katy. Ver cómo todo se desmorona es difícil, aunque sé que es lo correcto. Actualización 2. En cuanto a las últimas novedades, las cosas han tomado un giro bastante salvaje. Katy se está desesperando y comenzando a mostrarse de la peor manera. Está claro que se ha dado cuenta de que no obtendrá el pago que esperaba de este divorcio y ahora intenta hacer de mi vida un infierno. El último desarrollo involucra sus amenazas de arruinar mi carrera y mi reputación en el trabajo. Me dijo que si no le facilitaba las cosas y le daba más dinero, se aseguraría de que todos en mi empresa supieran quién era realmente. Al principio no estaba seguro de lo que ella planeaba, pero se volvió evidente cuando comenzó a aparecer en mi oficina sin previo aviso. La primera vez que vino, estaba tranquila, fingiendo que solo necesitaba hablar. Pero cuando le dije que no había nada más que discutir, comenzó a levantar la voz, diciendo que se aseguraría de que todos supieran la verdad sobre mí. Afortunadamente, pude sacarla de allí antes de que la situación escalara aún más. Pero está claro que se está volviendo impredecible. Su comportamiento en la casa temporal de sus padres también ha sido errático. Al darse cuenta de que no se iba a llevar el gran día de pago que esperaba, se mudó nuevamente con ellos. He oído que las cosas no van bien para ella allí. Aunque sus padres le ofrecen apoyo, no están exactamente emocionados con cómo se han desarrollado las cosas. Supongo que incluso ellos ven a través de su acto de víctima. Amigos en común me han contado que ha estado arremetiendo y entrando en discusiones con su familia, actuando como si estuviera al borde de un colapso. El aspecto legal de las cosas se ha vuelto más problemático. El abogado de Katy está intentando descubrir cualquier cosa sobre mí. Han presentado mociones para citar los registros financieros de mis padres, a pesar de que mi abogado ha explicado repetidamente que los activos de mis padres no están en juego en este divorcio. Es un claro intento de intimidación, pero no está funcionando. El equipo de Katy también ha presentado una moción para deponer a mis colegas en el trabajo, con la esperanza de encontrar algo que sugiera que estoy ocultando activos o recibiendo ingresos en negro. Es agotador lidiar con esto. Cada vez que creemos haber manejado una de sus demandas, regresa con otra. La situación comienza a parecerse a una partida de ajedrez interminable, donde cada movimiento que hago es contrarrestado por Katy y su equipo. Sin embargo, me he mantenido un paso adelante, gracias a mi abogado y a las protecciones legales que mi padre estableció hace años. Aún así, es agotador, y no estoy seguro de cuánto tiempo más podré seguir así antes de que terminemos en una verdadera batalla legal. Hablando de procedimientos legales, ya hemos intentado la mediación en 2 ocasiones, y ambas han sido un completo desastre. La primera sesión duró apenas 20 minutos, ya que Katy se negó a ceder en su demanda de la mitad de la casa y nuestros ahorros. Mi abogado expuso la realidad de que la casa está a nombre de mi padre y que no había tanto dinero como ella pensaba, pero Katy no lo aceptó y salió furiosa, acusándome de mentir y diciendo que el mediador estaba parcial. En el segundo intento, las cosas no mejoraron. Esta vez, Katy llegó con una lista de demandas completamente irreales, exigiendo la propiedad total de la mitad de la casa y todos nuestros ahorros, aunque apenas existen. Mi abogado le explicó nuevamente que no tenía derecho a nada de eso, pero Katy perdió los estribos, gritando que había sacrificado todo por mí y que la estaba dejando con nada. Me senté allí tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba furioso. Ella era la única que había engañado y que quería el divorcio. Ahora actuaba como si yo fuera quien arruinaba su vida. Es increíble cómo, después de esa sesión, quedó claro que este divorcio está inevitablemente dirigiéndose a la corte, me guste o no. Para colmo, Katy ha estado pidiendo dinero prestado a su familia y amigos para cubrir sus honorarios legales. Claramente, no esperaba que el proceso de divorcio se extendiera tanto y ahora se encuentra sin fondos. No estoy seguro de cómo planea seguir pagándole a su abogado. Pero eso no es mi problema. Cuanto más desesperada se vuelve, más errático se vuelve su comportamiento. Nuestros amigos en común me han contado que ha estado pasando la mayor parte de su tiempo en casa, desahogándose con cualquiera que la escuche sobre cómo, según ella, he arruinado su vida. La situación se ha vuelto tan mala que algunos de sus amigos han comenzado a distanciarse de ella, cansados del drama y de su constante papel de víctima. Parece que Katy pensaba que iba a salir de este divorcio sin complicaciones, pero las cosas le están escapando de las manos. A lo largo de todo esto, he intentado mantener la calma y manejar la situación de manera estratégica. Cada vez que Katy hace una nueva acusación o demanda, me aseguro de contrarrestarla con pruebas. Cada documento financiero que me piden proporcionar está listo, ya que no tengo nada que ocultar. Mi abogado ha sido excelente para asegurarse de que estamos siguiendo la ley al pie de la letra, algo que no se puede decir del equipo de Katy. También he estado trabajando para proteger mi privacidad. Los intentos de Katy por arrastrar a mis padres a este lío son frustrantes. Afortunadamente, existen protecciones que impiden que acceda a sus registros financieros. Es desesperante ver hasta dónde ha llegado, como si creyera que si excava lo suficiente, encontrará algún tesoro escondido. He estado manteniéndome alejado de ella,
pero no hay nada que pueda hallar. Actualización 3. Finalmente llegó el día de la audiencia judicial, y para decir que la tensión era alta sería un eufemismo. Katy fue la primera en testificar y salió columpiándose, dejando claro que creía que había estado ocultando activos. Me acusó de manipular nuestras finanzas, de esconder dinero en cuentas secretas y de mentir sobre lo que realmente teníamos. Se presentó como una víctima, diciendo que había sacrificado su carrera para apoyar la mía. En un momento, incluso comenzó a sollozar en el estrado, hablando de cómo había confiado en mí solo para ser traicionada por el divorcio y mi supuesta engaño financiero. Pero luego vino la verdadera sorpresa. Mi abogado presentó pruebas de su romance con Derek. Mensajes de texto, fotos y detalles de su relación quedaron al descubierto ante el jurado y el juez. Todos pudieron ver lo que realmente estaba sucediendo, y la narrativa de Katy comenzó a desmoronarse. En un intento de minimizar el daño, trató de restarle importancia a su relación, diciendo que había sido un error y que no tenía nada que ver con el divorcio. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho y su credibilidad se desplomó. Cuando fue mi turno de testificar, mantuve la calma y me apegué a los hechos. Mi abogado me había preparado bien y sabía que ponerme emocional o defensivo no ayudaría a mi caso. Explicité cómo mis activos habían estado estructurados a nombre de mi padre durante años. Presenté revelaciones financieras completas y hablé sobre mis intentos de manejar el divorcio de manera amistosa a través de la mediación, también en la que testifiqué. Las amenazas de Katy, su comportamiento errático y la campaña de desprestigio que había llevado a cabo fueron presentadas por mi abogado, quien mostró la falta de fundamento en sus acusaciones, tanto públicas como en el tribunal. Exponemos la verdad sobre nuestras finanzas. La casa pertenecía a mi padre, nuestros ahorros eran modestos y no había ningún escondite de dinero que ella pudiera reclamar. El juez pareció apreciar mi franqueza, no intenté vilipendiar a Katy, pero tampoco endulcé la realidad de lo que había sucedido. Al final, los hechos eran claros y me aseguré de presentarlos sin dramatismo ni exageración. Varios testigos clave fueron convocados durante el juicio y sus testimonios ayudaron a sellar el trato. Mi padre se levantó del asiento y subió al estrado con determinación. Comenzó a explicar el acuerdo financiero que habíamos establecido hace años, destacando cómo la casa estaba a su nombre y la situación de las inversiones que tenía bajo su control. Su discurso no solo fue informativo, sino que también dejó claro que todos esos activos eran suyos y que, por lo tanto, yo no tenía derecho alguno sobre ellos, así como tampoco Katy podía reclamar nada. En un momento del juicio, uno de mis compañeros de trabajo se vio envuelto en la discusión cuando el equipo legal de Katy intentó argumentar que yo había estado ocultando dinero a través de pagos bajo la mesa o bonos secretos. Sin embargo, mi colega no tardó en desmentir esa acusación. Testificó sobre mis modestos ingresos y mi vida de salario regular, haciendo hincapié en que no había secretos ni fuentes ocultas de ingresos. Solo había un sueldo sencillo y transparente. La claridad de su testimonio fue crucial para demostrar que las acusaciones de Katy carecían de fundamento. El juez, al escuchar esto, pudo ver que no existía una gran conspiración por mi parte, simplemente había una disposición financiera clara y honesta que Katy nunca se molestó en entender. Después de días de testimonios y argumentos legales, el juez finalmente pronunció su veredicto. Sentí un gran alivio al escuchar que el divorcio se concedía a mi favor. Las demandas de Katy sobre la mitad de la casa y nuestros ahorros fueron rechazadas de manera contundente. El juez dictaminó que, dado que la casa y la mayoría de nuestros bienes estaban a nombre de mi padre, Katy no tenía ningún derecho sobre ellos. Lo único que se le otorgó fue una mínima cantidad de pensión alimenticia, y eso por un corto periodo, apenas suficiente para cubrir sus honorarios legales, y mucho menos para mantener el estilo de vida que esperaba conservar. El juez dejó claro que la falta de contribución de Katy a nuestras finanzas del hogar influyó en su decisión. Vio a través de sus intentos de pintarse como una víctima y dictó su fallo en consecuencia. Cuando se leyó la sentencia, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Todos esos meses de estrés, las constantes acusaciones y el miedo a perderlo todo se desvanecieron en el instante en que supe que legalmente estaba a salvo. Sin embargo, Katy no recibió bien el veredicto. Tan pronto como el juez terminó, rompió a llorar, gritando que el sistema era injusto y que yo la había engañado al apropiarme de lo que, según ella, era legítimamente suyo. Salió furiosa de la sala del tribunal, dejando a su abogado mirando con evidente exasperación. No estoy seguro de lo que ella esperaba, pero estaba claro que no se había preparado para la posibilidad de perder. Para mí, la sensación inmediata fue de alivio. Agradecí a mi abogado, quien había hecho un trabajo excepcional a lo largo de todo el proceso. Al salir del juzgado, mi teléfono comenzó a sonar, lleno de mensajes de texto de amigos y familiares felicitándome por el resultado. La noticia se había esparcido rápidamente, y la comunidad local ya estaba comentando el caso. Fue reconfortante saber que la verdad había salido a la luz y que finalmente podía avanzar con mi vida. Sin embargo, Katy tuvo un colapso dramático justo fuera del juzgado. Frente a un pequeño grupo de curiosos, comenzó a gritar que yo había mentido y manipulado el sistema, y que iba a apelar la decisión. El problema era que ella no tenía los fondos necesarios para hacerlo,
se supo que estaba quedándose sin dinero y, según rumores, seguía pidiendo préstamos a su familia y amigos solo para sobrevivir. Dicho esto, estoy increíblemente agradecido por el consejo y la previsión de mi padre en lo que respecta a la protección de mis finanzas. Sin su ayuda, no tengo idea del tipo de lío en el que podría haber estado ahora mismo. También valoro el apoyo de mis amigos, familiares y colegas que estuvieron a mi lado, incluso cuando Kat intentaba difundir rumores y destruir mi reputación. De cara al futuro, tengo la esperanza de que Katy tomará el tiempo necesario para recuperarse, tanto emocional como financieramente. Por mi parte, estoy listo para seguir adelante con mi vida. He aprendido lecciones valiosas de toda esta experiencia y me aseguro de no repetir los mismos errores. Por ahora, mi enfoque está en volver a la normalidad y disfrutar de la paz que llega al tener finalmente este capítulo cerrado.